Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eddie Einar y me da mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión para presentarles lo que es el conocimiento en la materia de investigación en comunicación. Vamos pues a darnos el espacio para abrir el archivo y entonces vamos a los niveles de conocimiento en investigación en comunicación. Dicho esto, estamos entonces en esta primera parte que es justamente cuando el conocimiento se convierte en todo esto. Parece una locura, pero pues bueno, vamos a tratar de ponerla en orden. ¿Qué les parece si vemos que el conocimiento viene de la palabra gnosis, que es conocimiento, y logos, que es estudio? Es decir, la gnoseología sería el estudio de los problemas del conocimiento humano desde el punto de vista filosófico. Epistemología sería episteme, ciencia, logos, estudio, es decir, el estudio sobre el conocimiento científico y su fundamento. Entonces, a partir de esto, la gnoseología y la epistemología, podremos dar los conocimientos, las definiciones de lo que es el conocimiento. 1. El conocer, averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. El saber significa estar en posesión del logro obtenido a través del acto de conocer. Es decir, nosotros conocemos y ahí obtenemos un conocimiento. Eso es lo que se obtiene a través de el saber. Como dice la canción, antes no lo sabía, ahora ya lo sé. Es decir, ahora ya conozco eso que no sabía. El conocimiento lleva a dos elementos: acción y estado. Acción es el proceso mental que consiste en la aprehensión de una cosa, es decir, en aprenderla. Una propiedad, un hecho o cualquier objeto por un sujeto o ser consciente. El proceso mental que consiste en aprender una cosa. Esa es la acción. Y el estado es el resultado de la acción de conocer. Entonces, si nosotros nos vamos a esto, entenderemos que nosotros tenemos una aprehensión cognitiva que despierta la conciencia y esta regresa con una intencionalidad convertida en proposición que se aplica como expresión. Es decir, nosotros vivimos o habitamos en una cosa que se llama realidad. La realidad es un conocimiento, nos lleva al conocimiento y ese conocimiento tiene un proceso que crea conceptos. Los conceptos nos llevan a la definición y este se traduce en una forma de explicarla con el lenguaje. La realidad es la fuente del conocimiento y el punto de partida. El conocimiento es el proceso, es el acto de aprender la naturaleza y significado de las cosas por la experiencia sensible, interna o intelectual. Ese es el proceso del conocimiento, acto de aprender la naturaleza y significado de las cosas. Nosotros usualmente no las vamos aprendiendo hasta que no las vamos experimentando. Y todo se realiza a través de un acto. Es decir, si queremos caminar para abrir una puerta, nosotros realizaremos un acto de caminar unos pasos para llegar a abrir la puerta y otros pasos para regresar. Así sabremos cuántos pasos hemos dado para ir y cuántos para regresar. En el concepto, la abstracción representativa de la realidad aprendida es un efecto del conocimiento, es decir, la unidad fundamental de la actividad pensante. Nosotros vamos a llegar a una cosa que se llama abstracción. ¿Y cómo se abstrae? Muy simple. Es simplificar las cosas o darle sentido a algo para que nosotros lo podamos comprender. Usualmente, nosotros interpretamos en la actualidad a el dibujo de un corazón como si fuera la representación del amor. Incluso ponemos corazoncitos en los alrededores para pensar
que alguien está enamorado. Sin embargo, la realidad es que el amor no tiene una forma de expresión tan clara como hizo, que se tuvo que hacer abstraer el concepto para poder interpretar. Y así, para poder interpretar la realidad. Tan es así que un corazón roto significa estar en depresión o decepcionado emocionalmente. Así, la definición de la realidad podríamos decir que es la expresión de los rasgos fundamentales del contenido del concepto por medio del lenguaje. Así que la expresión de los rasgos fundamentales, le ponemos un color rojo a ese corazón y se va añadiendo a la abstracción del concepto, a la abstracción de la idea para llegar a un concepto. Y ese concepto se traduce en un lenguaje. Pero atención, ¿cuál es ese lenguaje? Pues puede ser oral o visual, también el escrito. Pero en este caso que estamos hablando de un dibujo, pues indiscutiblemente es un lenguaje visual. Hay varios tipos de conocimiento y más de conocimiento objetivo. En primer lugar, el conocimiento objetivo, su contenido corresponde con las cosas que son y se adecua a las características, propiedades y relaciones de los objetos. Corresponde a las cosas que son y se adecua a sus características. En segundo lugar, no puede ser variado al arbitrio del sujeto. Es comunicable y aceptable para varios sujetos. Es decir, el conocimiento objetivo de una cosa debe tener el mismo sentido para varias personas, porque si ese conocimiento solo está en una sola persona, realmente no se puede producir o reproducir como conocimiento. Así que no puede ser variado del sujeto y es comunicable y aceptable para varios sujetos. Espera. Pero, ¿y si nosotros sabemos que hay un pan que en un lugar se llama de una forma y en otro de otra, entonces, ¿no tiene varios significados? La expresión interpretativa sí tiene varios significados, pero el concepto de la realidad es único. Dijimos pan, y ese pan tiene varios conceptos de conocimiento. Lo que en un lugar se le conoce a ese pan como bolillo, en otro lugar se le conoce como pan blanco, en otro lugar se le puede conocer como otro nombre, pero sigue siendo el mismo conocimiento objetivo, pan. Y finalmente el conocimiento exterior al acto mental del sujeto. Se encuentra fuera de él y sus vicios, es decir, nosotros el conocimiento objetivo lo tenemos fuera de nuestra cabeza, no dentro. Dentro de nosotros están las abstracciones. Dentro de nosotros están las ideas generales. Pero por fuera, lo que vemos y que todos entendemos es un conocimiento objetivo exterior. Hay verdad y objetividad. Decir que un conocimiento tiene verdad significa que tiene objetividad. Es decir, que es falso negarle objetividad. Es decir, a ver, más claros, porque estos empiezan a, por favor, señor, estos empiezan a hacernos bolas. Y quedémonos claros. Decir que un conocimiento tiene verdad significa que tiene objetividad. Es decir, nosotros vemos una piedra y solo es esa piedra y no hay más. La historia cambia cuando entraremos al conocimiento ordinario y conocimiento científico. Una cosa más. Verdad y objetividad nos habla de entender las cosas como son, no como se interpretan. Las cosas como son, es decir, los árboles tienen ramas y tienen hojas. Las cosas como se interpretan son aquellas que, simple y sencillamente, pues nos hablan de un árbol que puede ser lleno de frutos, lleno de colores y lleno de sensaciones.
entendámoslo claro. Verdad y objetividad, es decir, las cosas como son. En este conocimiento y los tipos de conocimiento están el conocimiento ordinario, es saber cómo, y el conocimiento científico, saber qué y por qué. El resultado en el conocimiento ordinario es resultado de la vida cotidiana, de las experiencias cuando es el saber cómo, es un saber de actividades, acciones y operaciones. Ejemplo, nosotros podemos tener como saber ordinario, saber nadar, saber sumar, guiar un auto, subirse a una bicicleta, entre otras muchas cosas. Ese conocimiento expresa el haber realizado acciones u operaciones según el caso. No se describen por medio de proposiciones, es decir, aunque traigan manuales y traigan ideas, nosotros lo aprendemos y son cosas que nunca se olvidan. En cambio, el conocimiento científico es el saber qué y por qué. Es el cuerpo de ideas debidamente organizadas y sistematizadas que recurren a medios teóricos y metodológicos y técnicas para descubrir las leyes del desarrollo de la naturaleza y la sociedad. Es el resultado de las actividades científicas. Y lo tenemos muy claro. Chicos, ustedes ya realizaron una receta. Esa receta fue realizada a través de el conocimiento científico, es decir, de un manual que les indicó cantidades, espacios y todo. Quienes no siguieron la receta y decidieron hacerla intuitivamente, es decir, acá arriba el saber cómo, aplicaron el saber cómo, pues se les echó a perder el pastel. Cuando llevamos los tiempos y los espacios exactos de acuerdo al conocimiento científico indicado previamente, entonces tendremos un resultado adecuado. Pero hay diferencias, chicos. Hay diferencias entre conocimiento ordinario y conocimiento científico. Vamos a ver cuál es el primero, los que están arriba de mí, el conocimiento ordinario. Es decir, el que tenemos todos los días, el que lo obtenemos en cuanto despertamos. El conocimiento ordinario es objetivo en menor grado. No es riguroso ni exacto. No es riguroso. Nos metemos a bañar, metemos el agua para calcular la temperatura del agua y no nos dice cuántos grados estamos. Claro, claro. Ya sé que la tecnología ha avanzado y hay regaderas que cuando ustedes lo abren, les regula la temperatura y les aparece en una pantallita a cuántos grados está. Pero la realidad es que los mortales actualmente todavía no tenemos esa tecnología y tenemos que meter la mano para saber si está caliente o no. El conocimiento ordinario no es sistemático, no tiene teoría, no que la respalde, no usa una metodología, no puede explicar los hechos, pero son útiles para la vida diaria. Es decir, es muy simple. El conocimiento ordinario nos dice que todos los días nos levantamos, desayunamos, comimos, etcétera. Salimos a la calle, tomamos el transporte, llegamos a la escuela y entramos a tal hora, llegando a tiempo. Pero un día, por azares del destino, nosotros descubrimos que hay otra ruta que nos lleva más rápido o que nos lleva más lento. Por lo tanto, nosotros aprendimos de una manera que no era sistemática. Y aunque repitamos todos los días, muchas veces nosotros vamos por intuición a llegar. Como dije, no es metódico porque no tiene pasos estructurados como en una receta. El conocimiento ordinario no es consistente, es difícil encontrar contradicciones para poder excluirlas como no necesita un sistema científico. Es decir, el conocimiento ordinario simple y sencillamente aparece. Es como una cábala. Nosotros nos vestimos de color rojo para obtener un empleo. Y cada que vamos a obtener un empleo, a pedir una entrevista, nos ponemos el color rojo. Y el día que no nos pusimos el color rojo, pues no sabemos si lo íbamos a obtener o no. Pero simple y sencillamente decidimos nosotros construir algo
que no es científico, es intuitivo y que por lo tanto no es consistente, porque usualmente no llevamos el mismo color rojo o la misma prenda del mismo color. Así que, bueno, una vez terminado esto, terminaremos con que el conocimiento ordinario es el resultado de la experiencia común y de la vida cotidiana. Es eso que nos da el saber si en la mañana nos tomamos un jugo y podemos irnos tranquilos para desayunar después, o necesitamos desayunar antes de salir y poder llegar, porque nuestro estómago puede que no responda. Este es el conocimiento ordinario. El conocimiento científico. Bueno, el conocimiento científico sí es objetivo, es muy objetivo. Es riguroso, es muy exacto y nosotros sabemos que está muy cuadrado. Es sistemático. Toda ciencia es producto de teorías, leyes, principios que explican los hechos que se observan. Es metódico porque todos sus problemas los plantea formulando hipótesis. Es decir, nuestro conocimiento científico nos dice, por ejemplo, que cuando compramos una televisión, viene un manual. Ese manual hay que leerlo antes para saber instalar nuestro televisor. Y entonces plantea hipótesis. Si usted lee el manual correctamente y sigue sus instrucciones, entonces tendrá un óptimo funcionamiento de su aparato televisor. Bueno, como dijimos, esa es una hipótesis. Pero pueden preguntarle a mucha gente que compra coches nuevos. ¿Leyeron el manual? No. ¿Compraste una batidora? ¿Leíste el manual? No, porque está en japonés. Bueno, siquiera alguien que compra una tostadora, la compra, llega el manual. ¿Leíste el manual? No, porque está en otro idioma. Oye, ¿pero viste los muñequitos? No, me aburro. Y bueno, entonces, ese conocimiento científico está ahí por algo, por algo. Y por eso se maneja así. El manejo científico es consistente, excluye y busca excluir toda contradicción posible. Por eso les dicen, tal aparato no lo ponga cerca de las ventanas, tal aparato no lo ponga cerca del agua, tal aparato déjelo lejos de los niños. Aunque cuando llega el técnico se descompone el cable y llega el técnico, muchos quitan la pecera, muchos hacen a un lado la cuna del niño y muchos hacen a un lado, pues bueno, todo aquello que decía que no había que ponerle encima al decodificador. Finalmente, el conocimiento científico es el resultado de toda investigación científica probada, verificada y contrastada. Es decir, todo conocimiento científico que llega a nosotros, antes pasó por un periodo de pruebas hasta que quedó exacto. Hay formas y niveles de conocimiento, o formas o niveles de conocimiento. El conocimiento empírico, el científico y el filosófico. Expresamos en el presente diagrama la relación entre el conocimiento empírico, científico y filosófico. Las tres ramas forman un solo tipo de conocimiento y muchas veces nos llevan a concretar una investigación de manera adecuada. El conocimiento empírico se obtiene el conocimiento de la realidad a través de la experiencia ordinaria y sensorial, donde las apariencias nosotros tenemos que ir a buscar para ver si son o no son. Es un conocimiento que no es unificado, tan solo cuando vemos las estrellas. Muchos piensan que las estrellas están ahí brillando, otros pensamos que eran foquitos que alguien puso. Y cada uno de nosotros tiene una identificación para cómo son las estrellas. Pero hay algo que no podemos negar. Todos estamos viendo las estrellas. Es decir, el conocimiento empírico es un saber no teórico, pero además no preocupa el saber por qué. Nos podemos reír. Ah, es que él cree que son poquitos prendidos. Ah, es que él cree que son estos. Pero volvemos a lo mismo. Todos sí sabemos que son estrellas.
En el conocimiento científico, explica y predice. Se adquiere conocimiento de la realidad a través del pensamiento abstracto. Es decir, recuerden que la abstracción es para crear conceptos. Estoy enamorado, yo presento un corazón, o llevo chocolates, o llevo flores. Esos son pensamientos abstractos que crean un concepto. Esos conceptos no se manejan mediante, crean hipótesis. Si le llevo chocolates a tal persona, seguramente me tendrá en mejor aprecio. Y estas mismas hipótesis, una vez comprobadas, pueden convertirse en ley. Ajá. Esas leyes que son las que van a dictar el funcionamiento de algo. Ejemplo muy claro. En el deporte hay leyes que no se pueden violentar. Esos son los reglamentos. El ejemplo más claro, chicos, chicas, es el fútbol soccer, que aunque es un deporte que aparenta ser muy complejo, solo tiene 17 reglas. 17 para un deporte que se practica en todo el mundo y un deporte que de forma abstracta todo mundo sabe de qué se trata. Jugar dos equipos con un balón para meter un gol. Y el que meta más goles es el que gana. 17 reglas. Diferencia del fútbol americano, fútbol soccer, tal vez el hockey sea un poco más accesible, pero bueno, esas son las leyes que se dan a través del conocimiento y eso cuenta para todo. Todo esto formula teorías. Y recuerden algo, muchas personas en México y en el mundo están acostumbrados a decir, en teoría, yo creo que soy un tipo genial. Equivocados, porque la teoría no se puede aplicar hasta que se comprueba. ¿Cómo debe ser ese dicho? Hipotéticamente, soy un tipo genial. ¿Por qué? Porque no está comprobado, no hay una fórmula que lo tenga y se mantiene solamente en evolución. Así que, mediante la investigación científica para descubrir la esencia de un objeto, vale decir que el conocimiento parcial está unificado en conceptos, hipótesis, leyes y teorías para alcanzar un conocimiento. Y finalmente, es decir, es un saber teórico. Impera la preocupación del por qué. ¿Por qué son estas cosas? Y finalmente tenemos el conocimiento filosófico que trasciende a la experiencia. Es el conocimiento totalmente unificado, el conocimiento universal. ¿Qué quiere decir? Es un saber teórico que investiga el porqué de los porqués. Vaya. O entonces, vayámonos a Isaac Asimov. Hoy la robótica está en nuestras vidas. Hoy la cibernética está en nuestras vidas. Hoy todos estos elementos están en nuestras vidas. Entonces, ¿dónde queda el conocimiento filosófico? Si les dije que fuéramos a Isaac Asimov, es porque ahí se ejecutan y se ejercen en la novela Yo Robot las 3 leyes de la robótica. Ok, ¿qué les parece? Si a los que ven este video en clase me contestan cuáles son esas 3 leyes y cómo se ejecutan en la novela y cómo se ejecutan en la realidad. Es decir, cuando estemos en clase, habrá 9 alumnos que me contesten esta pregunta. La repito. ¿Cuáles son las 3 leyes de la robótica? Luego, ¿cómo se ejecutan en la novela? Y finalmente, ¿cómo se ejecutan en nuestra vida real? El conocimiento filosófico busca los principios últimos y fundamento de sentido del mundo.
Como decíamos, el conocimiento filosófico busca los principios últimos y el fundamento de darle sentido al mundo. Pretende adquirir un saber radical capaz de ofrecer una explicación del conjunto de todo lo existente, es decir, entender por qué existe todo. Cuestiona los fundamentos y principios de toda ciencia. Y es un saber eminentemente problemático y crítico que interroga más allá de lo observado. Saber trascender y entrar al área metafísica. La filosofía comienza regularmente donde termina la ciencia. Es decir, el conocimiento filosófico siempre nos va a llevar hasta donde. Sí, ser humano, sí. Creaste un robot, sí. Pero ¿quién te dio la inteligencia para pensar en crear en eso? Y si no, consulten por favor la novela de Frankenstein. ¿Cómo se llama la autora? Pregunta 10. ¿En qué año salió? Pregunta 11. ¿Y de quién era esposa? Pregunta 13. Es más, el esposo de Mary Shelley era un genio. Díganme qué hacía y menciónenme sus obras. Esa es la 14. La formación del conocimiento para Iván Rosenthal es la construcción del conocimiento. Dice que comprende dos niveles, aunque realmente aquí son tres. Tenemos el nivel sensorial, donde el nivel sensorial es la sensación. Es la impresión que las cosas producen por medio de los sentidos. Es la antesala del conocimiento. Es el resultado de la acción de los objetos exteriores sobre los órganos sensoriales como el producto de la manera organizada de un modo especial. Es como cuando empezamos así, pi, 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 pi. Oh, oh, mi sentido arácnido me está indicando algo. Oh, oh, tengo una corazonada. Ok, esas son las sensaciones. Maripositas en el estómago. Luego tenemos en el nivel sensorial la percepción. Es la información del objeto en su totalidad. Es el acto de conocer e interpretar sensaciones. La unión de las sensaciones conformando verdaderos complejos cognitivos dan lugar a una percepción. ¿Se acuerdan de eso que dicen de que, es que al abuelo le duelen las rodillas? Cada que le duelen las rodillas es que va a llover. No es conocimiento científico, chicos. Es conocimiento a nivel sensorial. Mucha gente empieza con que le duelen los huesos. ¿Por qué? Y porque sienten frío. ¿Estamos de acuerdo? Tiene una explicación, pero esa explicación se traslada al conocimiento popular a través de las sensaciones. No quiere decir que todos los que le duelan las rodillas, porque les duelan, es porque va a llover. O que les duelan los huesos, es porque va a ser frío. Es simple y sencillamente una forma de interpretar al mundo. Y finalmente, hablando de interpretar, tenemos la representación, que es la representación de la imagen sensoperceptiva en una ausencia de un objeto. Es la recreación de la imagen sensorial del objeto en la memoria sin el objeto ante nosotros. ¿Cómo lo explicamos? Muy fácil, chicos. ¿Qué les parece si como participación les doy su participación a quienes lleven a la clase el ejemplo que voy a decir? Dibujen una manzana en su cuaderno. No se va a entregar. Solamente dibujen una manzana. E ilumínenla. Pónganle el color que quieran. Ustedes están en libertad de hacer su manzana como quieran. Pero solamente dibujen una manzana y confirmemos esto que estamos hablando. Lo voy a repetir. Es la representación de la imagen sensoperceptiva en ausencia del objeto.
es la recreación de la imagen sensorial del objeto en la memoria sin el objeto ante nosotros. Es decir, nosotros no lo vemos, pero sabemos que existe y está ahí. Hay niveles lógicos en el conocimiento. El concepto es el reflejo de las cualidades generales y esenciales de los objetos y fenómenos del mundo exterior en la mente humana. El concepto capta la esencia del fenómeno, el fenómeno en su conjunto y las relaciones internas de los fenómenos. Tenemos otra película maravillosa que se llama Tornado. Esa película habla precisamente de cómo van los cazadores de tornados a buscar un concepto y una idea científica. Cómo conocer desde dentro los tornados para posteriormente poder evitar, no poder evitarlos, porque contra la naturaleza no se puede, pero sí poder hacer que la gente pueda hacer evacuaciones antes de evacúen sus lugares de sus hogares para no verse comprometidos ante un desastre como este. Tal como sucede con la alerta sísmica. Ajá. Hoy, recuerden, tenemos la alerta sísmica, suena antes, unos cuantos segundos para poder escapar, etc. Aunque algunos no lo apliquen. En este caso, también tenemos los juicios. Es un pensamiento o acto mental que se niega o se afirma algo que algún hecho o fenómeno de la realidad. Está nublado, va a llover. No, está nublado, pero no va a llover. Y son esos conocimientos sensitivos, esos conocimientos sensibles. Finalmente tenemos el razonamiento, es la operación discursiva por medio del cual obtenemos un conocimiento nuevo, inferido, partiendo de un conocimiento ya establecido. El reconocimiento a la inferencia o deducción es el paso de la verdad de una o varias proposiciones a la verdad de otra proposición. Es decir, yo cosecho, en un campo solo cosecho arroz, por poner un ejemplo. Como siempre está inundado, yo no puedo cosechar otra cosa. Pero hay otras cosechas que sí se pueden dar en el mismo campo. Es decir, a lo mejor en una cosechan unas semillas y en otra temporada otras semillas. Ese es el razonamiento que les da el conocimiento sensible. Y finalmente tenemos que los niveles de conocimiento comparten este punto. Van de la sensación, percepción, representación, concepto, juicio y raciocinio. Vamos del conocimiento sensorial al conocimiento lógico. Y con esto terminamos la primera parte de lo que son los niveles del conocimiento. Soy el doctor Eddie Einar. Nos veremos en la segunda parte de niveles de conocimiento. Hasta la próxima. Ah, y recuerden, tómense su chocolatote y lávense las manos.